así, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Entonces, definitivamente, debemos disfrutar de la palabra del Señor y podemos escudriñar para realmente hacernos más sabios. Y por eso damos gracias al Señor, porque en esta tarde podemos tener un tiempo de estudio, un tiempo de poder compartir y aprender de la palabra del Señor. Y le voy a pedir al hermano Eric que tome ese tiempo entonces para que sea el Señor quien le use y quien aprendamos de todo lo que el Señor le ha puesto en su corazón. Bueno, sí tengo micrófono esta vez. Bueno, gracias a Dios siempre arranco con el micrófono apagado. Gracias a Dios por este tiempo. Ya tenemos, ¿qué? Como 2 años de estar reuniéndonos. Sí, ¿Sí, verdad? Como sí, 2 años. señor. Y hace como un año arrancamos el estudio de hermenéutica, que es en el que Ujú. estamos. Y aunque parecen estudios escatológicos, son estudios escatológicos, pero el énfasis es el estudio de la hermenéutica, es decir, de la interpretación de la palabra de Dios. Y por fin terminamos de estudiar la dispensación de la gracia. Entonces hemos visto ya 6 dispensaciones, ¿verdad? A saber, vimos la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, Gracias, la ley la gracia. y la gracia, que termina con el arrebatamiento o con el traslado de la iglesia y da paso a un periodo oscuro, terrible, terrorífico. Creo que ninguna película de horror que hayamos visto se asemeja a lo que sigue. Y tristemente para la humanidad no es una película, es la sentencia de Dios sobre la humanidad, sobre los moradores de la tierra. Y esa frase va a ser importante porque recordemos en estudios pasados que hemos definido que cuando la Biblia habla los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, se refiere a aquellas personas que escogieron vivir en este planeta bajo las reglas de este planeta, olvidándose de las reglas del Señor. Es decir, acogieron el sistema político, acogieron el sistema religioso y el sistema económico de este mundo. Por lo tanto, se quedaron aquí, no conocieron a Cristo como su Salvador personal. Y se quedaron aquí. Y aunque lo digo en pasado, esto no ha sucedido, esto va a suceder. Ujú. Y vamos a entrar precisamente a hablar de lo que llamamos la gran tribulación. Yo creía que iba a ser un estudio de, no sé, un par de sesiones, pero vieran que no, va a ser varias sesiones de la gran tribulación. No vamos a ver, por ejemplo, hacer el recorrido detallado en Apocalipsis, como se ha hecho los domingos en la iglesia, pero sí vamos a hablar de lo que es la gran tribulación y vamos a comenzar hoy con una introducción y trataremos de llegar hasta lo que es la naturaleza de la semana 70. Entonces, bueno, el periodo que conocemos como la gran tribulación o semana 70
de la profecía revelada a Daniel en el libro de Daniel, capítulo 9, versos 23 al 27, por un emisario del Señor, un ángel llamado Gabriel. Varios eruditos se han dado a la tarea de interpretar el significado de las 70 semanas que aparecen en este pasaje. Y podemos clasificarlos en 4 grupos distintos, y ahí vamos a distinguir de nuevo las famosas escuelas de interpretación. Y vamos a hablar muy rápido sobre esto. En primer lugar está la escuela racionalista. Digamos que los racionalistas tienen que encontrarle la lógica a todo, ¿verdad? Tienen que entenderlo todo. Y es casi como, no sé, como tratar de meter en un tubo de ensayo las cosas que están ahí. Esta es representada por un teólogo de nombre James Montgomery. Y él considera que este pasaje es algo totalmente del pasado, algo que ya sucedió. Es decir, le resta importancia a la profecía y lo toma como algo que es pasado. Entonces, según esta escuela, el libro de Daniel fue escrito allá por el año 165 antes de Cristo, es decir, una fecha muy cercana al nacimiento de Cristo, y trata sobre asuntos que ya habían ocurrido. Entonces no está hablando de profecía, sino de historia, de acuerdo con este caballero. Una segunda escuela de interpretación es la que representa otro erudito, Edward J. Young. Él es amilenarista. Recordemos que los amilenaristas usan un sistema de interpretación alegórico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las palabras que están escritas no significan lo que normalmente significan, sino que tienen un significado oculto. Ellos tienen que revelar ese significado. Entonces, acordemos que bajo este sistema de interpretación quedamos a expensas de la imaginación o de lo que sienta el intérprete. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer una interpretación literal, o si hacen una interpretación literal, le agregan el contenido espiritualizador de los pasajes que están leyendo y le cambian el significado del pasaje. John dice, él es amilenarista, eso significa que él no cree en el milenio. Y aunque no todos los amilenaristas concuerdan con John, él considera que las 70 semanas tuvieron su cumplimiento también en el pasado, al igual que lo hace Montgomery, pero de la forma siguiente. Las primeras 7 semanas, o sea, el primer grupo de 7 semanas, o de 7 semanas de 7 años, se cumplieron entre el tiempo de Ciro, en el 538 a.C., y Nehemías, al 440 a.C. Recordemos que en las fechas antes de Cristo, los números más grandes son fechas más antiguas y los números más pequeños son fechas más recientes. Las semanas 8 a las 69 se cumplieron entre el tiempo de Nehemías y el nacimiento de Cristo. La primera mitad de la semana 70 se cumplió entre el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz. Y esto ya contradice lo que dice de hecho Daniel 9:24, 27 al 27. Ahorita lo vamos a ver. Y la segunda mitad de la semana 70, cuando decimos semana 70, nos referimos a la gran tribulación, se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 de nuestra era. La tercera escuela está representada por otro erudito muy famoso, de apellido Cale. Él también es amilenarista, pero presenta el punto de vista distinto a como lo hace John. Y entonces, él dice que las semanas de la profecía son simbólicas y que se cumplen de la manera siguiente. Las semanas 1 a 7 se cumplen con la primera venida de Cristo.
Vea que ya quitó todo lo que dice la profecía sobre el regreso de los israelitas a su tierra, la construcción del muro, etcétera, ¿verdad? Las semanas 8 a las 69 se cumplirán con la aparición del anticristo, es decir, se mandó directo a lo que conocemos como la gran tribulación. Y que la semana 70 se cumplirá con los hechos que culminan con la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y vea que son dos amilenaristas de la misma escuela entonces de interpretación, con dos interpretaciones completamente diferentes. ¿Okay? Y esto es común en ellos porque precisamente al interpretar o espiritualizar lo que dice la escritura, pues la interpretación será la que le venga a su imaginación o a su cabeza según su sentimiento o según, vamos a ver, según las creencias de o doctrinales de la iglesia a la cual está afiliado. ¿Okay? Esa es otra característica. La cuarta escuela de interpretación es la que siguen los teólogos premilenaristas, de quienes uno de sus máximos exponentes es John F. Walworth. La interpretación premilenarista, recordemos que aunque hay subdivisiones entre los premilenaristas también, la interpretación es literal y utilizamos el sistema de interpretación literal, histórico y gramatical. Eso quiere decir, hay una máxima que les he dicho desde el principio, que la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. En otras palabras, lo que está escrito en la Biblia, las palabras que hay ahí significan lo que significan en cualquier texto, en cualquier diccionario. El significado de las palabras es literal. Que cuando hay una alegoría, la alegoría se explica en la Biblia, o sea, la alegoría se interpreta literalmente, de acuerdo con lo que la Biblia explica sobre la misma. Es histórica porque considera los hechos que sucedieron en el momento en que se dieron o que se escribieron los pasajes, ¿verdad? Y es gramatical, es decir, hay que leerlo tal como está. Bien, pero eso ya son cosas que ya hemos visto. Entonces dice Walworth, o en general los premilenaristas, que las 70 semanas equivalen a un periodo de 490 años literales. 69 de esas semanas tuvieron su cumplimiento poco antes de la crucifixión de Cristo. Vamos a ver Daniel 9:26 para ver de dónde viene esa conclusión. Dice, y después de las 62 semanas, ¿por qué 62? Porque en los versículos anteriores habla de unas primeras 7 semanas. Y si a esas 7 semanas le sumamos 62, obtenemos 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, la muerte de Cristo se da poco después de la semana 69. Pero justo ahí se interrumpe el proceso de las 70 semanas y comenzó lo que conocemos como la dispensación de la gracia, la cual estamos viviendo y en la cual llevamos ya poco más de 2000 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto ha sido como un repaso, ¿verdad? Entonces vea que la misma Biblia refuta lo que dicen las interpretaciones anteriores de Montgomery, de Young y de Hill, porque la misma Biblia explica cuándo se cumplen las primeras 69 semanas y qué sucede inclusive al borde de la semana 69, que es la muerte del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. También mantiene la posición premilenarista que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo, lo que venimos hablando, en el que Dios está cumpliendo su propósito durante esta edad presente. ¿De qué estamos hablando? De la gracia.
¿verdad? Y estuvimos varios meses estudiando la dispensación, bueno, varias semanas, 2 meses o más, la dispensación de la gracia. La última semana, la número 70, aguarda un cumplimiento futuro y corresponde a los juicios de la tribulación y aparición del anticristo, culminando con la segunda venida de Cristo para establecer su reinado de gloria. Bien, este es un breve resumen, ¿verdad? De lo que vamos a ir abordando. Pero también tenemos que, y aunque no vamos a estudiar la profecía completa, sí tenemos que conocer el contexto de las 70 semanas, el contexto de la profecía, para poder entender la naturaleza y contexto de la semana 70. Entonces, la profecía de las 70 semanas fue dada a Daniel en el primer año del reinado de Darío. Eso quiere decir que fue allá por el año 538 antes de Cristo. Daniel se encontraba leyendo una profecía de Jeremías y él llega a la conclusión de que el fin de la cautividad está muy cerca, donde estaban cautivos. Recuerden que iban a cumplir casi 70 años de cautividad, ¿no?, en Babilonia. La nación de Israel había sido llevada a Babilonia a causa de su desobediencia, particularmente por la violación al primer mandamiento de la ley y a la ley del año sabático. ¿Alguno recuerda qué es la ley del año sabático? Vamos allá a Levítico 26, 33 al 35. Justamente ayer estaba leyendo este capítulo. Perdón, ¿nos repite la cita, por favor? Levítico 26, versos 33 al 35. Gracias. Voy a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 30 para entender de qué se trata. Vamos a ver. Es que si no se me hace muy largo el pasaje, pero vamos a leer desde el 30. ¿Y de qué estamos hablando? El Señor había mandado a los israelitas a través de Moisés que sembraran la tierra en periodos de 7 años. 6 años sembraban y cosechaban, y durante un año completo no se sembraba la tierra ni se hacía nada en la tierra. La tierra quedaba totalmente libre, en pleno descanso. Y ellos tenían que respetar eso. Si ellos no respetaban esa ley, vean lo que dice. Verso 30 en adelante. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Ahí les está reclamando, les está diciendo lo que va a pasar si adoraban ídolos, si tenían dioses ajenos delante del Señor, ¿verdad? Y haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Antes de seguir leyendo. Qué bárbaros los israelitas, ¿verdad? ¿Cómo tenía Dios que advertirles que no tuvieran ídolos, que no tuvieran dioses que tomaran el lugar del Dios verdadero? Suerte que nosotros no somos así, ¿verdad? No hay nada en nuestra vida que tome el lugar de nuestro Dios. ¿O será que sí? Ay, Dios mío. ¿O será que sí? ¿Será que mi trabajo no llega a veces a ser más importante Que Dios. que Dios? ¿Será que mi ministerio no está tomando el lugar de Dios? Porque una cosa es lo que hago para Dios y otra mi relación con Dios.
Y muchas veces, y estoy hablando de algo que parece bueno, que parece noble, que parece encomiable, y que lo es. Estoy hablando de un ministerio de servicio al Señor que puede convertirse en mi ídolo. Don Eddie, ¿puede explicar un poquito mejor eso para entenderlo? Me interesa. Bueno, muchos siervos de Dios, ministros, pastores, maestros, predicadores, evangelistas, tienen un activo ministerio, pero la vida privada no guarda relación con ese ministerio en el sentido de que la relación con Dios no es lo primero, sino lo que hacen para Dios, lo que hacen para la iglesia, lo que hacemos para el ministerio toma el lugar de lo que debemos hacer con Dios. Y entonces se convierte en un ídolo. Vamos a continuar. Verso 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará y entonces gozará sus días de reposo. Es decir, en la ley del reposo que Dios había establecido para Israel, aún la tierra tenía que tener un tiempo de descanso. Era un año completo cada 6 años. Después de 6 años de trabajar la tierra tenía que tener un año completo de descanso. Y entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará y entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Sabe qué me enseña ese pasaje? Que Dios hace su voluntad sí o sí. Dios hace su voluntad sí o sí. Y es mejor que estemos dentro de ese camino, dentro de esa corriente, voluntariamente y no a la fuerza. Pero es bien difícil. No es sencillo. Leemos lo rebelde que era Israel, lo inconstante que era Israel, y no nos damos cuenta de que nosotros somos iguales o peores. Hermano Eric, Sí, hay una pregunta acá que dice, hermano, ¿cómo hacían para sobrevivir sin hacer uso del fruto del campo? ok, dentro de la misma ley, Dios les promete que en el 6º año la tierra produciría lo suficiente para que ellos guardaran en graneros y tuvieran hasta por 3 años. ¿Por qué razón? Porque recuerden que tendrían que volver a preparar la tierra para sembrar, volver a sembrar y esperar a que la tierra diera fruto de nuevo. Y entonces había unos 3 años que ellos trabajaban la tierra mientras volvía a dar fruto. Pero la última cosecha iba a ser tan buena, que no les iba a faltar absolutamente nada. Así lo prometía el Señor. Y eso nos habla de obediencia. Tenemos que obedecer al Señor creyendo que Él cumple lo que nos promete si lo obedecemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, por esa razón, porque no cumplieron con eso, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y estuvieron allá 70 años. Ahora, Daniel sabía que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios, y entonces este hombre confiesa delante de Dios los pecados de su nación y pide a Dios que por su misericordia, que por su gracia, por su fidelidad y por su justicia perdone los pecados del pueblo. Y el Señor le responde. Envía a Gabriel y le revela su propósito para con Israel
por medio de la profecía de las 70 semanas. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Daniel 9, vamos a leer de los versos 23 al 27. ¿Okay? Hoy el estudio es cortito, pero vamos a leer muchos pasajes. En la segunda parte del estudio acá mismo. Empiezo a leer. Dice, al principio de tus ruegos, Daniel estaba orando al Señor pidiendo perdón por los pecados de Israel. Fue dada orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora vamos a hablar de esa frase, entiende la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso nos dice en relación con quién es la profecía. Es con el pueblo de Israel y es con la ciudad de Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como quien dice, no más engaños. Para terminar con el engaño y el pecado. Hasta ahí vamos por el verso 24. Con esos versículos se introduce una de las profecías más importantes y polémicas de toda la escritura. Estamos hablando de la gran tribulación. Ahora, donde la versión Reina Valera nos traduce la orden, debemos entenderlo como la palabra. La palabra profética venía de Dios a Daniel a través del ángel Gabriel. La expresión 70 semanas denota un periodo de tiempo específico. Por otra parte, la forma verbal están determinadas. Estamos usando una voz pasiva de otro verbo. Ese verbo puede traducirse como cortar, decidir, determinar, dividir, decretar. Y hay un autor que expresa el pasaje de esta manera. Dice, 70 semanas están definidamente seleccionadas y decididas como un periodo en que varias cosas han de suceder antes de la consumación final de la esperanza de la nación judía, o sea, la aparición del Mesías. Es decir, recordemos que todavía hoy Israel sigue esperando al Mesías. Y me refiero a Israel como nación. Hay muchos israelitas, miles, millones probablemente de israelitas que son o fueron parte de la iglesia. Yo digo fueron es porque ya están con el Señor, ¿verdad? Murieron en Cristo. Y hoy hay miles, probablemente millones de israelitas que son parte de la iglesia. Ellos aceptaron a Cristo como Salvador personal. Ellos no pasarán por la tribulación a pesar de ser israelitas, porque están en Cristo. Sin embargo, Israel como nación sigue esperando al Mesías. La esperanza de ellos es que el Mesías, poderoso, triunfante, venga a librarlos de sus enemigos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí con esta parte? Aquí vamos despacio porque si hay tantas corrientes de pensamiento respecto a esto es porque tampoco es que es fácil de entender. Ahora bien, hay consideraciones que nos llevan a concluir que la palabra semanas en Daniel 9, 24 y 27 se refiere a unidades de 7 años. De modo que 70 semanas cubren un periodo de 490 años, de los cuales se han cumplido 483 y faltan 7 por cumplirse, que corresponden al periodo que vamos a estudiar y que se conoce como la semana 70, la 70ª semana de la profecía de Daniel o la gran tribulación. ¿Por qué necesariamente tienen que ser años y no días? Porque hay una serie de eventos que se mencionan en las profecías
en los escritos relativos a las profecías de las 70 semanas de Daniel, que no podrían cumplirse en 490 días. Sería imposible. Entonces, 490 días es un año y piquito, año y medio y poquito más, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se cumplen dentro de ese periodo de 70 semanas del profeta de Daniel que exige que sean años de años para que puedan caber dentro de ese periodo. En otros pasajes, en el mismo libro de Daniel, se habla de semanas de días, como haciendo una diferencia entre las semanas relativas a la profecía de las 70 semanas y las semanas que se mencionan en ese pasaje. Entonces dice semanas de días, entendemos literalmente semanas de 7 días, pero en la profecía de Daniel 9:24 al 27 son semanas que representan 7 años cada semana. Por lo tanto, hablamos de un periodo de 490 años, de los cuales faltan 7 por cumplirse. Vamos ahora a la naturaleza de la gran tribulación. Y para entender la naturaleza de este periodo, ¿por qué no dejamos que sea la Biblia? La Biblia misma la que nos hable, la que nos explique cuál es la naturaleza de este periodo, ¿les parece? Vamos a ir a Deuteronomio 4:30 al 31. Deuteronomio 4:30 al 31. Dice, cuando estéis en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y escuchas su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del convenio que él juró a tus padres. Isaías 2:19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Isaías 24:1 al 6. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Si usted lee en Apocalipsis, en 2 ocasiones, muere una tercera parte de la humanidad a causa de los juicios de Dios en esta época. Por cierto, para este mes se estima que el mundo alcanzará los 8,000 millones de habitantes. ¿Cuántos de esos 8,000 millones todavía no han sido alcanzados por la luz de Cristo? Me encanta lo de las redes sociales. Estamos llegando a lugares donde físicamente no podríamos llegar. He tenido respuesta, por así decirlo, de estos estudios desde Filipinas inclusive, desde España, desde México, de Colombia, de Venezuela. Hemos tenido aquí venezolanos, cubanos, mexicanos, y aunque los que hemos tenido son creyentes,
Sabemos que los estudios se están compartiendo a no creyentes. Hemos alcanzado familiares que no conocían a Cristo y hoy nos siguen en las redes sociales, y gracias a Dios por eso, porque este mensaje puede llegar a ellos. Aprovechémoslo. La hermana Lidia tiene un ministerio muy lindo de mandar pequeños devocionales. La semana pasada nos compartió uno precioso. Ella va al pie con el tema que teníamos, y la animo, hermanita Lidia, que continúe con ese ministerio, no solo por WhatsApp. Ábrase un Facebook y lo pone en sus redes sociales y va a ver usted la respuesta de Dios. Isaías 24, 19 al 21, la naturaleza de la gran tribulación. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque este es un periodo donde Dios va a mostrar toda su indignación por el pecado del hombre. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recuerden que aquel día grande y temible de Jehová comienza justo después del arrebatamiento, se extiende por toda la tribulación, se extiende por todo el milenio hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, esta frase, el día del Señor, aquel gran día del Señor, el día grande y terrible del Señor, cubre un periodo de tiempo muy amplio, ¿verdad? Desde el arrebatamiento hasta la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo cuando va a decir o va a querer tomar el lugar de Dios y va a querer sentarse en el trono de Dios en el templo de Jerusalén. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. La naturaleza de la gran tribulación. Tiempo de angustia, tiempo de destrucción, tiempo de muerte, tiempo de indignación, tiempo de juicio. Amós 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas, sino luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día,
día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué terrible va a ser esta época. Gracias a Dios que por su gracia y su misericordia, los que nos hemos arrepentido, no porque seamos mejores, no porque no pequemos, no porque hayamos dejado de ser pecadores, porque no hemos dejado de ser pecadores. Simplemente fuimos redimidos por Cristo para no sufrir todo lo que estos pasajes están diciendo. Por eso, si alguna persona nos escucha a través de este medio o redes sociales, arrepiéntase. Busque al Señor. Confiese su pecado delante de Dios. Pida perdón. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no vamos a pasar por esta época. Pero hay de aquellos que rechacen a Cristo. Hay de aquellos que crean que pueden salvarse por sus propias obras, menospreciando lo que hizo Cristo en la cruz. Porque tendrán que pasar por todo esto. Dice Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No hay nada parecido a eso. No hay nada tan terrible que haya sucedido que se compare con esta época. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando de la gran tribulación, no está hablando de este tiempo. Lucas 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrás sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero hay esperanza para los hijos de Dios. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquellos que hemos tenido la bendición de arrepentirnos y recibir el perdón por gracia, por misericordia, por el amor inmenso que Dios nos tiene, seremos librados de esa hora. Si usted todavía no tiene la seguridad de dónde pasaría la eternidad, es el momento de arrepentirse. Es el momento de pedir a Cristo que venga a su corazón. Dice un pasaje en el Nuevo Testamento que Él nos ha escuchado en tiempo aceptable, que nos ha socorrido en el día de la redención. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y Hechos 17:30 también dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Unos pocos pasajes más y estamos terminando. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes.
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos pasajes nos hablan entonces de la naturaleza de este periodo. Será de ira, de indignación, de juicio, de destrucción. No hay pasajes que puedan usarse para aliviar la gravedad de lo que vendrá sobre la tierra y sus moradores durante la gran tribulación. Unos últimos pasajes, Isaías 24, 19 al 21. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las copas de la ira de Dios. Si Dios es el ser más poderoso del universo, si es todopoderoso, de verdad que yo no quiero tenerlo enojado conmigo. Apocalipsis 16, 15 al 18. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y hay muchos pasajes más que nos hablan del periodo de la gran tribulación, que nos hablan de la naturaleza de este periodo. Es un periodo de terror, es un periodo de juicio, es un periodo de muerte, es un periodo donde la ira de Dios se va a derramar con toda su fuerza sobre la tierra y sus moradores, sobre Satanás y sus ángeles. Satanás y sus ángeles, el anticristo, la bestia, no tienen esperanza. En aquella época, en la tribulación, ¿habrá esperanza para los hombres? Sí. Pueden arrepentirse, pero pagarán con su vida el creer en Cristo. Hoy, salvo en ciertos focos de la tierra, en ciertos lugares, por así decirlo, en donde el cristianismo está prohibido, en la mayor parte del mundo, hoy usted puede predicar a Cristo, declararse como hijo de Dios, bueno, declararse cristiano, pasar a ser un hijo de Dios a través del arrepentimiento, y nadie va a amenazar su vida por eso. Pero en la gran tribulación, recordemos que es un evento global, no habrá dónde esconderse. Y convertido a Cristo o no convertido a Cristo en esa época, va a sufrir. Pero si quiere salvarse, si quiere vivir la eternidad con Dios en esa época, tendrá que pagar con su vida. ¿Para qué llegar hasta allá? ¿Para qué llegar hasta allá? Si hoy estamos en el periodo de la gracia y basta con que nos arrepintamos de corazón y manifestemos ese arrepentimiento ante un Dios que es santo y justo y que ha prometido salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Bueno, si hay alguna... Eric, antes de que cortes el envío en Facebook, también es importante saber que uno acepta a Cristo en el corazón porque Él nos amó primero. No es por miedo no es porque, qué miedo pasar esto, es que Dios me castiga o esto o lo otro. No es por el miedo, es porque realmente Él nos amó primero, ¿verdad? Y Él tiene todo un plan
Y su plan es que podamos ser salvos, podamos disfrutar de esa salvación con Él, ¿verdad? El plan de Él no es que nadie se pierda. Y la salvación Él llama a todos. Definitivamente la salvación es por todos, puesto que Jesucristo murió por todos. Entonces nada más solo agregar un poco a ese mensaje que estás compartiendo. Como dice Pedro, que el Señor no tarda, no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, no queriendo Paciente. que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, lo único que detiene a Jesucristo en su segunda venida, en su venida por sus santos, para que empiece todo esto que acabamos de ver, lo único que lo detiene es su amor por la humanidad, Ujú. su misericordia. Pero hasta eso se va a acabar. Su gracia, pero hasta eso se va a terminar. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Voy a terminar la transmisión. Vamos a